Minutos esta mañana en la palabra de nuestro Señor. Hemos leído desde el versículo 1 hasta el versículo 8, pero esencialmente el día de hoy vamos a meditar solamente en unos cuantos versículos y vamos a meditar en los versículos 4 al versículo número 8. Esta porción de la cual la Escritura da inicio en el capítulo 12, hermanos, corresponde a los deberes cristianos, a la parte práctica en la vida de los creyentes. Y justamente los primeros versículos de este capítulo, el Señor se dedica, se enfoca en llamarnos, hermanos, a hacer una entrega, pero una entrega total, una entrega definitiva al Señor. Y el Señor nos habla de un sacrificio vivo. Es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros, que nos entreguemos nosotros sin reservas a Él. Pero una vez habiendo hecho esta invitación para que nosotros nos entreguemos sin reservas a Él, inmediatamente, hermanos, empieza el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, nos empieza a hablar acerca de la vida de la iglesia. Hay algunos temas en los cuales Dios hace mayor énfasis. Y Dios no solamente nos habla una o dos veces acerca de un tema en particular, sino nos habla en repetidas ocasiones. Y cuando Dios nos habla en repetidas ocasiones, es que Dios quiere llamar nuestra atención hacia ese tema. Y Dios quiere, hermanos, que con respecto a ese tema no tengamos dudas, que sepamos claramente para qué, cuál es el propósito, cuál es su función, cuál es su alcance. Y eso tiene que ver con la vida de la iglesia. Y este mensaje va enfocado precisamente con ese propósito, de que hoy recordemos un poco cómo es la iglesia. Y en este pasaje el apóstol Pablo usa la metáfora para referirse a la iglesia como el cuerpo. Pero Dios a veces habla de la iglesia y usa la metáfora del ejército. Y si Dios habla de la iglesia como un ejército, entonces identifica al Señor Jesucristo como el capitán de ese ejército. Si el Señor lo lleva a otro terreno y habla de la iglesia como una familia, entonces Dios es el padre de esa familia de la cual nosotros formamos parte. Pero también habla de la iglesia como la esposa de Cristo. Muchos dicen la iglesia es la novia de Cristo. No, Señor, la iglesia es la esposa de Cristo, no la novia. ¿Por qué digo que no es la novia? Bueno, porque simple y sencillamente en la Escritura no existe la figura del noviazgo. Así que, hermanos, la iglesia, si la iglesia es la esposa, pues ¿quién es el esposo? Cristo. Y hermanos, si el Señor, como en este día, analizaremos la iglesia como el cuerpo, ¿quién será la cabeza de ese cuerpo? Cristo. Si habláramos de la iglesia en términos de que la iglesia es el rebaño del Señor, son las ovejas del Señor, ¿quién sería el pastor de esas ovejas? Cristo. Dice el versículo 4 de Romanos capítulo 12, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Aquí está la metáfora. Hoy el Señor quiere que pensemos en términos de la iglesia como un cuerpo, porque siendo muchos, dice la Escritura, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Y sin dudar, hermanos, como decía hace unos instantes atrás, si algo el Señor no quiere que tengamos dudas es sobre la vida de la iglesia. Y darle gracias al Señor todos los días por la vida de la iglesia sería una muestra de la profunda gratitud que nosotros tenemos al Señor, porque Él un día nos colocó dentro de una iglesia local. Y nosotros sabemos de lo poco que hemos llegado a conocer del Señor,
Nosotros sabemos la manera como Él ha ido poniendo todas las cosas, ha ido haciendo provisión para todas nuestras necesidades. Lo sabemos bien nosotros como iglesia porque no hay domingo en un tiempo de oración que no estemos orando por la vida espiritual de la iglesia. Hay enfermos, hay necesidades en lo económico, en lo moral. Hay. Pero hermanos, algo por lo cual nunca dejamos de orar es por la vida espiritual de la iglesia. Porque la vida de la iglesia, hermanos, debe ser sumamente importante para nosotros. Porque si no fuera importante, el Señor Jesucristo no hubiera fundado la iglesia. Pero seríamos creyentes solitarios, como ese cuento que desde hace muchos años existe en nuestro país, el cuento del llanero solitario. Pero Dios, hermanos, jamás dentro de sus planes fue llamarnos, fue salvarnos sin pertenecer a una familia, sin pertenecer a un cuerpo, sin llegar a ser una parte esencial que le dé unidad, que le dé fortaleza y que le dé diversidad a la iglesia. A veces escuchamos expresiones lastimosas de muchos hermanos, aún de sus propias iglesias. Y dicen, es que la iglesia tal cosa, es que la iglesia aquí, y es que la iglesia allá. Y digo que son lastimosas y son inapropiadas, porque hablar de la iglesia es hablar de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, y esto es algo profundo, hablar de la iglesia. Y Dios lo que hace es enseñarnos esa verdad profunda con cosas que nosotros podamos comprender. ¿Y quién no puede comprender, aún sin saber de medicina, quién no puede comprender lo que es un cuerpo? Todos sabemos lo que es un cuerpo porque tenemos un cuerpo. Nosotros sabemos lo que es el dolor. Nosotros sabemos lo que es ocuparnos y hasta preocuparnos cuando algo en nuestro cuerpo no está funcionando correctamente. Ya sea que ese miembro sea visible, sea externo o sea algo, uno de los miembros que en nuestro interior que está funcionando inadecuadamente. Nos ocupamos en él. Así que, hermanos, al hablar de la iglesia, tenemos que tener cuidado al expresarnos de la iglesia. Porque hablar de la iglesia, hermanos, es hablar de un grupo de creyentes. Hablar y pensar de la iglesia es pensar en el resultado de la gracia divina de parte de Dios para un grupo de personas. Porque verlo a usted, hermanos, es la manera en la cual a mí Dios me permite ver su gracia reflejada en la vida de una persona. Sin importar de dónde el Señor nos ha traído, pero usted es el resultado de la gracia de Dios en la vida de usted. De otra manera, quizás me costaría mucho más trabajo comprender lo que es la gracia. Me costaría más trabajo comprender quizás lo que es la misericordia de Dios. Me costaría mucho más trabajo llegar a comprender qué significa la salvación, qué alcances tiene. Nosotros somos parte de la iglesia y podemos pensar en términos locales. Podemos pensar en la iglesia berea, pero también podemos pensar en esa iglesia que Dios se ha encargado de formar a lo largo de los siglos desde que fue fundada por el Señor Jesucristo. Porque una iglesia local es un cuerpo, pero cada verdadera iglesia en cada rincón del mundo que Dios ha establecido es parte de un cuerpo en la cual todos somos miembros. Y esto es importante recordarlo, hermanos, porque hay miembros en una iglesia donde ocupan un lugar, digamos, más prominente que otros miembros. Y a veces el diablo, nosotros le damos la oportunidad que él nos haga sentir
con poco valor. No solamente en nuestra vida secular. A mí no me gusta hablar de la vida espiritual, la vida secular. Pero hoy no encuentro cómo explicar esto, porque no tenemos dos vidas, nada más tenemos una. Pero digamos fuera del ámbito de la iglesia, hermanos, a veces tenemos problemas de autoestima. Y no traigo hoy una exposición de psicología ni nada que le parezca. Pero muchas personas, aún dentro de la iglesia, tienen problemas de autoestima, tienen problemas de autoimagen. Nunca, quizás poco hablamos de eso, o nunca hablamos de eso porque no nos gusta mostrar nuestras debilidades. Pero hay muchos verdaderos cristianos que tienen problemas con el color de su piel, por ejemplo. Hay muchos cristianos que tienen problemas con el cabello, que si está muy lacio, si es colocho o como sea, o sea, chino. Si es chino quieren lacio, y si es lacio lo quieren chino, y si son güeros quieren ser prietos, y si son prietos quieren ser güeros. Son problemas que los cristianos venimos arrastrando. Y en la vida de la iglesia, entrándonos al terreno de la vida espiritual de la iglesia, hay hermanos también que espiritualmente se sienten con poca importancia. Pero el Señor está diciendo, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros. Ahora dice el Señor, ¿ya comprendiste el tema del cuerpo? Yo en cada uno de mis pies tengo un dedo así chiquitito, hermanos. En mi pie izquierdo tengo un dedo chiquito, el quinto metatarsiano. Y del otro lado tengo otro igualito. Y saben que siempre que me golpeo el pie, ¿saben quién recibe el golpe? Ese dedo chiquito, no sé por qué. Siempre que me golpeo con algo, ese dedo es el torpe. Siempre él recibe el golpe. Pero me duele igual, se los juro, me duele igual que si se golpeara el gordito. Me duele igual. ¿Saben por qué? Porque es parte de mi cuerpo. Y si yo dijera, pues, ¿saben qué? Para evitar que me vuelva a golpear y a sufrir el dolor, ¿por qué no me lo amputan? Porque resulta que ese dedo pequeñito, dicen los médicos, no me crean, ya saben cómo son los médicos. Pero dicen que ese dedo te da el equilibrio. ¿De veras? Sí, ese dedo chiquitito, sí, ese te da el equilibrio. Entonces ese dedo chiquito que todas las veces se da un porrazo, ¿es importante? Sí, es importante. Entonces, hermanos, si Dios nos ha permitido ser parte de la iglesia, significa, sin importar la función que Dios ha designado para nosotros y el lugar que como miembros nos corresponde dentro de ese cuerpo, es que somos importantes. Ahora, obviamente, hermanos, todo esto es con un objetivo. Y el objetivo es darle honra y gloria. ¿A quién? Al Señor. Si nosotros hacemos algo, si el Señor nos permite hacer algo, hermanos, siempre va a ser para su honra y para su gloria. Dice el versículo número 5, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Cuando uno piensa en el cuerpo, hermanos, creo que lo único que se provoca es admiración de la perfección con la cual Dios diseñó el cuerpo. ¿Qué manera de funcionar? No importa si estamos despiertos o dormidos. No importa si estamos de pie o acostados o sentados. El cuerpo está funcionando como una maquinaria perfecta.
Y cuando algo no está funcionando bien, enseguida nos vamos a dar cuenta, porque lo vamos a sentir. Y nos empezamos a sentir así medio raros y a veces no sabemos qué está pasando. Como en el caso de Dionisio, no sabían qué estaba pasando, pero algo estaba pasando en su cuerpo. Y todo el cuerpo, hermanos, estaba sufriendo. Porque en un cuerpo, y hablo del cuerpo humano, hay dos cosas. Hay unidad, pero en el cuerpo también hay diversidad. Lo mismo sucede en la vida de la iglesia. En la vida de la iglesia hemos sido colocados dentro de ese cuerpo como Dios ha querido colocarnos. Yo estoy exactamente donde Dios ha querido, no donde yo he querido, donde he buscado estar, no. Donde Dios utilizó el tiempo. Y finalmente Dios me colocó en esa parte del cuerpo donde Él quiere que yo funcione. Y de la misma manera lo hizo con la vida de usted. Pero si bien es cierto que hay unidad, pero al mismo tiempo hay diversidad, es porque no todos vamos a hacer la misma función. No vamos a ir a muchos pasajes hoy, pero me podría apoyar con 1 Corintios capítulo 12, donde el mismo apóstol Pablo habla de que cada miembro tiene su propia función. De que un miembro no le puede decir a otro miembro, no te necesito. Quiero que vayamos tanto esta mañana a pasajes, pero que sí pensemos en vivir permanentemente agradecidos, hermanos, porque Él fundó la iglesia. Dice Efesios que fuimos escogidos desde antes. ¿Antes de qué, hermanos? O sea, estábamos en los planes del Señor aún antes que este mundo fuese. Y miren, hermanos, que este mensaje es producto de estar orando con el Señor y diciendo: Señor, fortalece la vida de la iglesia. Porque la vida de la iglesia ha sido azotada en los últimos años. Y ahora estoy pensando en esta iglesia local. Pero los últimos años han sido difíciles para la vida de la iglesia. Principalmente en términos de salud. El bicho ni siquiera pensaba en aparecer cuando nosotros ya estábamos siendo azotados. Y enfermo tras enfermo y tras enfermo y tras enfermo y diferentes cosas. Y es importante, hermanos, pensar que somos parte de la iglesia y al ser parte de la iglesia nosotros somos importantes para el Señor. No es para inflar egos, sino para afirmarnos en la fe, para afirmarnos en el amor de Dios y para recordar una y otra vez que nunca nosotros estamos solos. Y también, hermanos, para vernos con otros ojos, para vernos realmente cada uno de nosotros con amor. Somos humanos. Somos creyentes, pero somos humanos. Y si somos humanos, significa que somos imperfectos por el pecado que de manera voluntaria permitimos que se ejerza en nuestra vida. Pero gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Porque esta familia de esta iglesia local es Dios quien se ha encargado de formarla, no yo. Y si usted es parte de esta iglesia, es la manera como Dios ha querido bendecir mi vida. Entonces, ¿cuál debe ser el resultado? Agradecerle al Señor y decir: Señor, gracias.
por la vida de sutano, de perengano, de fulanita, de perenganita. Gracias por la vida de cada hermano y cada hermana que conforma esa familia llamada Berea. Pero ojalá que lo sintamos realmente, hermanos. Obviamente somos diferentes. Habemos personas más difíciles que otras. Y hay que lidiar con esas cosas que corresponden estrictamente a temas de naturaleza humana, de acciones, de reacciones que cada uno de nosotros tiene conforme a los temperamentos. Pero somos una familia. Tenemos un mismo Padre eterno, celestial, y somos parte de un cuerpo, hermanos, donde Cristo es la cabeza. Y así como procuramos cada miembro, quizás al miembro que menos caso le hacemos es a los pies, ¿verdad? Vuelvo a citar los pies. Pobres pies, luego ahí andan. Bueno, ¿para qué platico, verdad? Pero nos hacen falta. De repente hay que darle su buena lavadita, su buen bañito a los pies, secarlos bien, recortarse las uñas, ¿verdad? Que no arañen el piso. Hay que cuidarlos, son parte del cuerpo. ¿Hacen o no hacen falta? Sí. Así nosotros. A lo mejor Dios nos ha colocado dentro del cuerpo en los pies. O a lo mejor dentro de ese pie nos ha tocado ser ese dedo pequeñito que hablaba yo al principio. Pero somos parte de ese cuerpo, hermanos. Y debemos nosotros vivir eternamente agradecidos con el Señor, porque hoy no estamos solos, no andamos errantes y vagabundos en este mundo. Somos hijos de Dios y aparte somos parte de un cuerpo y de una familia espiritual. Son tiempos de enfermedad y muerte, donde muchas personas alrededor del mundo están sufriendo la separación de sus familiares. Pero saben que hay un lazo que nunca se va a romper. Y es el lazo que Dios nos ha permitido tener entre todos nosotros. Porque puedo recordar con cariño a mi padre, a mi madre ya muertos, puedo recordar a quien sea. Pero esa relación se acabó. Pero mi relación con usted, como hermanos en la fe, nunca se va a acabar. Y mucho menos de hablar que la relación con mi Padre Celestial se acabe, al contrario. Pregunta en Romanos capítulo 8, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nada. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Entonces, hermanos, son tiempos. Fuera de lo que es el ámbito eclesiástico, dicen que los tiempos de crisis son tiempos de oportunidades. Durante casi un año se ha debatido si lo que está viviendo la iglesia, no el mundo, la iglesia es un juicio, es una prueba. Yo hoy quiero compartirles que he llegado a la conclusión de lo que la iglesia está viviendo es una oportunidad. Una oportunidad para depender más de Dios. Una oportunidad para valorar todas las cosas que Dios nos da. Y coloquémosla en el orden que queramos. Pero hay que valorar la vida, hermanos. Que millones de personas las han perdido en los últimos meses. Así que bien vale la pena cada mañana decirle, Señor, cuando abrimos nuestros ojitos, decirle al Señor, ¿qué cosa? Gracias. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la familia. Y hablo de la familia de la sangre. Gracias por esa familia, que a veces la relación se pone tirante también, ¿verdad?
Pero gracias a Dios por la familia. Y podremos decirle al Señor, gracias por la iglesia, hermanos. Gracias por la iglesia. Yo no sé, yo tengo muchos años de ser parte de esta iglesia. No sé si por eso ame yo tanto esta iglesia. Pero esta iglesia no solamente ha sido de bendición para mí, ha sido de bendición para mi esposa, ha sido de bendición para mis hijas. Yo pregunto, ¿esta iglesia ha sido de bendición para usted? Ahora, si hablamos de la iglesia, ¿de qué estamos hablando? Voy a cambiar el tema porque me pongo sentimental. Si hablamos de la iglesia, ¿de qué estamos hablando? ¿De las paredes? ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Nosotros somos este cuerpo, nosotros somos esta iglesia local, nosotros somos esta familia, nosotros somos parte de estos miembros donde Dios nos ha colocado, y gracias al Señor por la vida de ustedes. Gracias. Gracias porque han permitido que Dios use sus vidas para bendecirme. Gracias, Señor. Y Dios me ha dado la oportunidad, quizás al igual que usted, de conocer muchas iglesias y de estar en muchas iglesias y predicar en algunas otras iglesias. Y gracias al Señor por esas iglesias. Pero mi iglesia es esta. Y no es porque sea mía, o sea, que yo haya pagado algo, no. Ustedes saben a lo que me refiero. Es mi iglesia porque Dios aquí me ha hecho miembro de este cuerpo. Por eso es mi iglesia. Es un sentido de identidad y de pertenencia que hoy más que nunca los creyentes debemos de tener en la iglesia, en la congregación de la cual Dios nos ha hecho parte. Y espero que esta mañana esté siendo capaz, hermano, de transmitir lo que siento. Porque además, dice el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, y observen, ¿según qué? Según la gracia. Según la gracia que nos es dada. Es maravilloso esto. Porque si estos minutos he tratado de transmitirles lo que somos como iglesia, hablando espiritualmente, de que hay una unidad, de que cada uno de nosotros es miembro de ese cuerpo y el que ocupa la supremacía es Cristo, porque Él es la cabeza. Si yo muevo este dedo, ¿de dónde viene la orden, hermanos? De la cabeza. Y si alzo el pie, ¿de dónde viene la orden? De la cabeza. Entonces, ¿quiénes dan las órdenes aquí? ¿El pastor? No. ¿El pastor es la cabeza? No. Pobre esta iglesia si yo fuera la cabeza. ¿La cabeza quién es? Cristo. Entonces, hay algo más que quiero decirles. Dice el versículo 6, el 7 y el 8. Y fíjense que algo les quiero decir, pero lo único que no les voy a decir es, ¿ya conoce usted su don? No, hoy no los quiero presionar. Quizás de aquí a 8 días, prepárense. Pero hoy solamente quiero que piensen en esta expresión que Dios nos ha dejado en este versículo 6. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Y empieza a citar una lista de 7 dones distintos, que es justamente lo que le proporciona riqueza a un cuerpo. No todo en nuestro cuerpo es mano, no todo en nuestro cuerpo es boca, no todo en nuestro cuerpo son piernas o pies, no todo en nuestro cuerpo es el mismo miembro, no todos los miembros hacen lo mismo en nuestro cuerpo. Tampoco en la iglesia, hermanos, podemos hacer lo mismo.
Nunca he sentido que en mi cuerpo compita un miembro con otro. Nunca he sentido que los pies quieran ser boca. Nunca. Los pies quieren caminar, no quieren hablar. Las manos quieren palpar, quieren agarrar, quieren transportar, pero nunca quieren hablar. A lo mejor puedo ser capaz de tomar algo con mi boca, pero no es su función. Su función es hablar, comer, los dientes, masticar, la lengua, degustar, identificar sabores, sus matices. Ay, cómo nos gusta eso, ¿verdad? Qué rico. Cuando uno come o bebe algo que le agrada. Pero cada quien con su propia función. Así es en la iglesia. Hemos sido colocados por Dios y cada uno de nosotros tiene, hermanos, diferentes dones. No existe aquello de que haya un cristiano, un verdadero cristiano, que no tenga una capacidad que Dios le haya dado. No existe. Y yo sé que en algunos casos aquí en la iglesia han pasado años y usted está lejos de saber qué capacidad Dios le ha dado. Y yo dije hace un momento, no voy a tocar ese tema hoy. Pero lo que sí quiero que lleve en su corazón y en su mente esta tarde es que Dios a usted lo ha capacitado. ¿De qué manera? No lo sé. Puedo tener una idea. Pero de la forma como Dios nos haya capacitado, no tenemos ningún mérito nosotros. ¿Por qué? Porque servir al Señor y las capacidades que el Señor da es como la salvación. ¿Qué dice Efesios 2:8 en cuanto a la salvación? ¿Por qué somos salvos? Por la gracia. ¿Hay mérito alguno? No, es gracia, es un regalo de parte de Dios. Bueno, entonces Dios nos salvó por su gracia, pero también por su gracia nos capacitó. Los hermanos que saben de griego y esas cosas, pues dicen, ay, los charismas y no sé qué, y explican. Yo simplemente les digo en mexicano, son dones. Si usted tiene una capacidad, bueno, no, usted tiene una capacidad. Esa capacidad no es porque usted haya hecho algo previamente, no. Dios se lo ha querido dar como un regalo adicional a la salvación que ya le dio. ¿Sí me explico? Ahora, fíjense, los cristianos, creo yo, no deberíamos de tener problemas con la autoestima. Porque a veces nos sentimos así empequeñecidos, nos sentimos que no valemos nada. Es más, hay algunos cristianos que sienten que Dios no los oye. Y estoy hablando de verdaderos creyentes que con los años han demostrado ser verdaderamente hijos de Dios y han venido conmigo y me han dicho, hermano, ore usted porque Dios a usted sí lo oye. ¿Cómo? Si usted es un hijo de Dios, Dios lo oye. Si usted es un hijo de Dios, usted ha sido capacitado por Dios para llevar a cabo un servicio que lo honre y le glorifique, y un servicio que sea de bendición para la vida de la iglesia donde usted ha sido colocado. Ahora, yo decía hace un instante, todos los cristianos somos importantes para Dios. Y así quiero que salgamos esta mañana de este tiempo de oración, de predicación, perdón. Pero no quiero que salgamos envanecidos. Si no cabe por la puerta, abrimos las dos. No quiero que salga así. Quiero que salgamos bendiciendo a Dios y agradeciéndole a Dios porque sin merecerlo nos salvó y sin merecerlo nos capacitó para poderle servir a Él, pero también a los demás hijos suyos.
Lo único que quiero que nos vayamos con esa certeza, hermanos, esta mañana, es que nadie va a poder hacer las cosas como Dios lo ha capacitado a usted. Nadie lo va a poder hacer. Yo enseño y predico, pero nunca lo voy a poder hacer como lo hace el pastor fulano de tal, nunca. Por una simple y sencilla razón. Porque Dios ha querido usar a ese hermano de esa forma en particular, y que enseñe de esa forma en particular, y que predique de esa forma en particular. Y a mí me ha dado la propia, y a usted, conforme a la capacidad que Dios le ha dado, lo quiere usar como Dios lo quiere usar a usted. Yo puedo hablar del Evangelio de Cristo. Yo puedo hablarle a no creyentes, pero nunca lo voy a poder hacer. Y me admira cómo lo hace, cómo Dios lo usa al hermano Ezequiel. He andado por años con él en el campo misionero, antes más que ahora, pero yo digo, el hermano Ezequiel, qué facilidad tiene. ¿Por qué? Porque a él le ha dado esa capacidad el Señor de hablarle a no creyentes. Pero todos tenemos un lugar dentro del reino, hermanos, que es importante. Ahora el Señor dice aquí, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ahí están los 7 dones vigentes para el día de hoy en la vida de la iglesia. Y al menos uno de esos 7 dones, Dios le ha capacitado a usted. Por un lado, hermanos, seamos agradecidos delante del Señor, que somos parte de una iglesia local. Amemos y valoremos a cada hermano, sin importar qué función le corresponde dentro de este cuerpo, porque todos somos importantes, porque todos somos parte de ese plan excelso que Dios preparó antes que este mundo fuese. Así que debemos ser agradecidos y debemos amar a nuestros hermanos por ser parte de este cuerpo, pero además amarlos porque a lo mejor no nos hemos dado cuenta, pero Dios ha usado su vida y su testimonio para ser de bendición para nuestras vidas. Y obviamente dentro de este cuerpo, pues hay de todo. Hay de todo en el reino del Señor. Hay de todo. Pero somos parte de un cuerpo. ¿Vamos a amputar el cuerpo que Dios ha formado? No. Lejos de nosotros hacer esto. Y otra cosa quiero decirles. A veces conocemos iglesias y salimos impactados de esa iglesia. A lo mejor nos gusta el edificio, a lo mejor la iglesia es grande en cuanto a sus miembros, a lo mejor el pastor predica con elocuencia, con gran conocimiento, con sabiduría de Dios, y en aquella iglesia tienen esto y tienen aquello y tienen más allá. Y queremos venir con esas novedades a nuestra iglesia. Pero yo quiero decirles algo. A nuestra iglesia no le hace falta nada. ¿Saben por qué? Porque Dios es el que se ha encargado de poner a cada miembro dentro de este cuerpo. Muchos pastores visitan otras iglesias y ven cosas en otras iglesias y tratan de instaurarlas en sus iglesias y fracasan. Les voy a decir por qué. Porque Dios tiene un propósito distinto para la vida de cada congregación. No añoremos lo que no tenemos.
Démosle gracias a Dios por lo que tenemos y tratemos de explotar la unidad, la riqueza y la diversidad que Dios nos ha dado dentro de la iglesia. Porque a su vez esta iglesia tiene cosas que otras iglesias no tienen. A veces se nos olvida como creyentes, hermanos, que no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. Y a veces podemos caer en el error de poner nuestros ojos en otro lugar. Y lo comparo a la fidelidad, a la lealtad que debemos de tener hacia nuestro cónyuge. Es como si pongo mis ojos en otra mujer. Pero más joven, ¿no? Porque mi viejita, pues ya está viejita. Una joven. ¿Sería leal de mi parte? No. Está joven, la otra está joven. Tal vez tenga salud, quién sabe, el cascarón se ve bien, pero quién sabe realmente como usted. No. Así como mi esposa es mi esposa y yo soy su esposo, mi iglesia es mi iglesia. Y a mi iglesia la voy a amar, la voy a cuidar, voy a tratar de ser de bendición para ella y voy a vivir permanentemente agradecido con Dios. Porque esta iglesia, la iglesia bautista Berea, insisto, no le hace falta nada. Lo que nos hace falta es, como miembros, fortalecernos. Así como vemos cuerpos que se ejercitan, que se abstienen de cosas dañinas para el cuerpo y que explotan sus músculos, ¿verdad?, para que aparezca. Pues ahí está. A lo mejor nuestra iglesia está flojita de aquí, flojita de allá, pero con un poco de ejercicio espiritual, hermanos, pueden aparecer los músculos. Y en vez de tener un estómago de lavadora, a lo mejor podemos tener de lavadero. Pero para eso, ¿qué hay que hacer? Ejercitarnos. Y usted es importante en esta obra, en este cuerpo. Si no, Dios no lo hubiera traído aquí. Por eso otras veces he dicho, hermano, ¿usted está convencido de que Dios lo ha traído a esta iglesia? Hoy vuelvo a hacer la misma pregunta. Porque todo lo que hagamos, hermano, lo tenemos que hacer bajo la convicción de que lo que estamos haciendo y el lugar donde estamos es por voluntad de Dios y no nuestra. Que Dios bendiga a cada iglesia local y que Dios, hermanos, ponga esas convicciones en nuestros corazones y que Dios bendiga cada verdadera iglesia que por Él ha sido establecida y que Dios siga cuidando y bendiciendo de este cuerpo que es nuestra iglesia. Y hermanos, además, gracias. Y no es política. Gracias por ser parte de esta iglesia. Gracias porque a través de su vida, de su testimonio, Dios la ha utilizado para fortalecer la mía. Espero de alguna manera ser una bendición para la vida de ustedes. Pongámonos en pie. Démosle gracias al Señor esta tarde. Oremos. Poderoso Dios y buen Padre que moras en los cielos, en esta mañana, nuestro buen Señor, te damos gracias. Gracias, Señor. Con todo mi corazón te doy por la vida de esta iglesia, porque has sido tú y solo tú, Señor, el que lo has dispuesto todo para establecer la vida de esta iglesia en este lugar. Yo veo, Señor, las instalaciones de esta iglesia, veo el lugar donde está ubicada y me sorprendo, Señor. Y mi mente trata de imaginar cómo serían aquellos años en los cuales tú fuiste acomodando todas las cosas para que esta iglesia estuviera en el lugar donde hoy está.
Y no puedo evitar darte gracias por aquellas generaciones que nos antecedieron, Señor, porque utilizaste sus vidas para que hoy disfrutemos lo que hoy tenemos. Pero también gracias por la iglesia de nuestros días, por la vida de todos los que conformamos esta iglesia, porque de todos me has permitido aprender, de sus aciertos y sus fallas, así como las mías, Señor. Pero son más las cosas agradables que han sucedido a lo largo de todos los años, donde nos sentimos, Señor, altamente bendecidos por ti, porque un día encaminaste nuestros pasos para ser parte de esta iglesia. No serán mis palabras ni la emotividad que por momentos me cuesta trabajo controlar, las que han de transmitir ese mismo sentir a cada miembro de esta iglesia, Señor. Pero confío plenamente y te ruego este mediodía, Señor, que nos hagas sentir esto mismo a todos y que tomemos la decisión, Señor, de seguirnos esforzando y de luchar por cuidar del bienestar de todos los que conformamos esta iglesia, Señor. Y que sobre todas las cosas, que en este propósito, en la búsqueda de este objetivo, logremos a ti, Señor, darte honra y gloria y vivir eternamente agradecidos por hacernos hoy parte de esta iglesia local, Señor. Y por supuesto, si profundizamos nuestra mirada, te agradeceremos, Señor, que un día fuimos salvos por tu gracia. Así que, Padre, sigue cuidando de la vida de esta iglesia. Mis hermanos que por diferentes situaciones han dejado su lugar, presencialmente hablando, Señor, quizás no lo sepan, pero todos están presentes en nuestras oraciones. Y por todos oramos para que su fe no desmaye. Y que a ellos junto con nosotros nos permita salir victoriosos, Señor. Y que podamos aprender de esta crisis que hoy envuelve la vida de tu iglesia, Señor. Así que, Padre, gracias una vez más y permítenos a todos siempre estar dispuestos a ser una bendición para la vida de tu iglesia. Hay hermanos de otras congregaciones que amamos también, Señor, y ojalá que ellos que siguen estas predicaciones también lo puedan aplicar para la vida de sus iglesias, Señor. Y oramos también por la vida de cada pastor, de cada hombre que tú has llamado al ministerio, para que, conforme a ese propósito por el cual fuimos llamados, podamos ser una bendición para la vida de nuestras respectivas iglesias, Señor. Y que todo sea para la honra y gloria de tu nombre, porque ese es el objetivo, honrar y glorificarte, Señor. De manera anticipada te damos gracias por todo lo que hemos de vivir en esta semana que vamos a comenzar, pero que ojalá vivamos esta semana conforme a la fe, teniendo nuestra mirada puesta única y exclusivamente en ti, Señor. Despídenos en paz, llévanos con bien a nuestros hogares y sigue tomando en tus manos toda necesidad. Bendito seas hoy y siempre, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos concluido, hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo.